Realmente para mí es un honor el poder estar nuevamente aquí, el poder compartir algún tema en especial y en este caso, pues por ser 14 de febrero, pues bueno, creo que el tema viene mucho eh, al, al día, ¿no? Y pues antes que nada, les voy a compartir un poquito de cómo fue que me surgió la idea de poder compartir con ustedes este tema. En lo particular, eh, siento que la comunicación en todos lugares, ya sea en pareja, en familia, en todos nuestros medios sociales, es muy importante, ya que con esto vamos a poder transmitirle a las demás personas cómo nos sentimos, qué estamos pensando, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, siento que la comunicación es de los pilares más importantes en cualquier tipo de relación. Y en este caso, aparte del título, en la parte de abajo, pues puse, ¿no? ¿Cómo comunicarme con mi pareja sin empezar una guerra? A veces es un poco complicado el poder expresarle a los demás realmente qué es lo que estamos pensando, ¿no? Y en esta parte del lenguaje del amor, dirigido especialmente a las parejas, es como un poquito más complicado el a veces estar en el día a día, ¿no? Hay diferentes circunstancias, por ejemplo, una pareja cuando empiezan a ser novios y empiezan a conocerse y toda esta parte, a veces hay alguna situación que les llegue a generar conflicto y es como a veces se pelean, se van a su casa y al otro día ya, como si nada, pero realmente no se resuelve esta situación. En otros casos, cuando ya vives con tu pareja, ya sea que estén casados o que estén viviendo juntos, es el pelearte o el discutir o el tener alguna incomodidad y encontrarse todos los días, el ver a tu pareja todos los días y a veces el enojo puede durar una semana, puede durar menos tiempo o más tiempo, ¿no? Dependiendo de qué es la situación que haya generado ese enojo. Entonces, es muy importante, creo, este tema para poder tener una convivencia más sana y en este caso, pues con nuestra pareja. Uy, creo que no sé. Ah, ok, listo. Y bueno, pues vamos a empezar desde lo básico de saber qué es la comunicación. Dentro de la RAE, la comunicación nos la describe como la transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Siento que esta definición suele ser muy general, pero también se puede entender la comunicación como el proceso mediante el cual las personas, y remarco las personas porque en este caso vamos a hablar de esta comunicación con seres humanos y tenemos que tenerlo muy en cuenta al momento de hablar, al momento de comunicarnos, para poder expresar de una forma clara, pero también de una forma empática el qué estamos pensando o qué estamos sintiendo. Entonces, es el proceso mediante el cual las personas transmiten información a los demás mediante diferentes formas. Esto también lo menciono porque hay diferentes formas de comunicarnos que a continuación vamos a ver algunas. La verdad, la comunicación abarca un sinfín de formas, de canales, etcétera. Entonces, vamos ahorita a centrarnos en estas tres y en dos más que les voy a mostrar más adelante, ¿sale? Entonces, una de las formas de comunicación va a ser respecto al número de personas. Esto es de forma individual, por ejemplo, que es cuando, en este caso, comunicándonos con nuestra pareja de una persona a otra. Intrapersonal, cuando ya nos comunicamos con nosotras mismas, con nosotros mismos, y esto pues nos puede llevar a la introspección, a poder saber qué nos está pasando, desde qué forma, etcétera. Desde la interindividualidad, que esta forma también la vamos a ver más adelante, que es como comunicarnos desde lo emocional, desde los sentimientos, desde esta parte de expresarnos a los demás.
y la comunicación masiva, ¿no? Que es a partir de más de 2 personas, de 3 personas, y va a involucrar ya a un grupo, en este caso de algún círculo social, ¿no? Y bueno, también una forma de comunicación va a ser a partir del canal sensorial, el cual es por medio de la vista, es al ver, por ejemplo, alguna imagen. En en esta era que estamos viviendo, es muy común ver los emojis o los stickers en las conversaciones de WhatsApp. Y, por ejemplo, ya no decimos nada, ¿no? Ya no mencionamos palabras, solamente con mencionar, no sé, a veces un gatito sorprendido o cualquier tipo de stickers, ya sabemos cómo está reaccionando la persona. Pero también esto va a llevar una complejidad más, porque nosotros podemos enviar un sticker y poder enviarlo de cierta intención o con cierta intención. Y la persona que lo recibe lo va a ver de otra forma o tal vez de la misma forma que nosotros lo mandemos, ¿no? Pero tenemos también que ser claros al momento de mandarlo o saber qué es lo que queremos comunicar con ese sticker, ¿no? De una forma auditiva, cuando escuchamos música, por ejemplo, pero en este caso de la música, también podemos sentirla de diferentes formas. Por ejemplo, hay personas a las que les gusta la música clásica, a otros les gusta la música electrónica, a otros les gusta la música, no sé, más para bailar, ¿no? Salsa, cumbia, etcétera. Y este tipo de música nos va a traer o nos va a transmitir diferentes sensaciones y va a ser tal vez muy diferente a lo que quiso mostrarnos la persona que hizo esa música. Y esto estoy hablando de música que no tiene letras o que no tiene palabras. Entonces, esto también no, va a ser una forma de comunicarnos. Otro canal es el táctil por medio del tacto. Entonces, en este canal ya es un canal mucho más íntimo porque ya estamos hablando del contacto con otra persona. No es lo mismo que llegue alguien y que nos tome del brazo, que nos tome de la mano y que sea parte de nuestra familia, que sea nuestra pareja, que sean nuestros amigos o nuestras amigas cercanas y que, por ejemplo, al momento de saludarnos, empiece a acariciarnos la mano y todo esto, nos vamos a sentir tal vez en confianza. En otro caso, si una persona que apenas acabamos de conocer empieza a acariciarnos la mano, va a ser muy, muy diferente la forma en la que vamos a percibir el cómo nos está tocando. Y esto también es una forma de comunicación, la forma en la que nos están tocando o la forma en la que nosotros tocamos a los demás. Hasta un apretón de manos, si es de una forma muy fuerte, puede interpretarse como agresivo. O en otro caso, ¿no? Puede interpretarse como una persona que es, no sé, fuerte y que está imponiéndose en ese momento, ¿no? Hay diferentes formas en las cuales vamos a interpretar los diferentes tipos de contacto. Ahorita muy comúnmente por lo del COVID es más como el puño y a veces es como de, bueno, le doy la mano, es el puño o cómo le hacemos, ¿no? Entonces también ese es un tipo de contacto, aunque solamente estemos tocando nuestros nudillos, eh, estamos teniendo contacto con esa persona. Es una forma de comunicación. Otra parte es la olfativa, el canal olfativo, que esto, por ejemplo, me gusta mucho porque está muy ligado al aroma de las personas. Y no hablo acerca de un aroma de un perfume o de una colonia o de una crema, un desodorante, etcétera. No, eso a veces también opaca un poco nuestro mismo aroma. El aroma que cada una de las personas transmite es muy especial y también es una forma de comunicación. Eh, y ahí también está en juego muchas cosas, ¿no? Como la química, el cómo nos vamos comunicando con las demás personas por medio de su olor, de su aroma, y ahí vienen otros procesos de atracción y etcétera, ¿no? Entonces también es una forma de comunicación que tal vez a veces no la tomamos mucho en cuenta, ni la auditiva o la olfativa o la gustativa, como a continuación les voy a mostrar, pero son formas en las cuales nosotros o nosotras nos comunicamos con los demás. En esta parte gustativa, también es muy
atractivo el poder ver un platillo, pero a la hora de poder disfrutarlo, de tener esa sensación, no sé si es un pastel, el que sea una sensación cremosa, el que sea dulce, el que tenga diferentes, no sé, sabores al momento de probarlo, con relleno de tal, con cubierta de tal y decorado de tal fruta, etcétera, va a ser muy distinto cómo cada una de las personas lo va a percibir. Hay personas a las que les gusta mucho las cosas dulces, hay personas a las que no nos gusta tanto lo dulce y nos gusta un poco más lo salado o lo fuerte o etcétera, ¿no? Entonces, va a depender de cómo lo perciba la persona, esta parte gustativa, y también va a depender mucho de cómo lo prepare, no sé, la persona que está preparando ese pastel, ¿no? Si, por ejemplo, le pone un poco más de azúcar o un poco menos de azúcar, el sabor cambia. Y también es una forma de comunicación, una forma en la que la persona está transmitiendo el cómo a ella le gusta hacer los pasteles, ¿no? Y eso también es como su toque único de la persona. En esta era, por ejemplo, que les comentaba, pues tiene mucho que ver los medios tecnológicos en la forma de comunicación. Esta comunicación virtual o digital que en este momento estamos teniendo, ustedes pueden interactuar conmigo y puedo interactuar con ustedes por medio del chat o por medio de dejando alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Así yo puedo saber qué es lo que ustedes opinan en este momento, ¿no? Y en este caso, yo me estoy comunicando con ustedes. Y así es como abre esta posibilidad, este medio tecnológico. Por medio de una comunicación telefónica, en el sentido de poder hablar con una persona que esté muy lejos, por ejemplo, como la canción de Sin Bandera, ¿no? A varios cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol, ¿no? El simple hecho de hablar con la persona nos puede hacer sentir bien, nos puede hacer eh, alegrarnos nuestro día, ¿no? Pero en otro caso, por ejemplo, si hablamos con nuestra pareja y está lejos, no sé, tuvo que salir de viaje por trabajo o por X cosa, y nos fuimos peleados con nuestra pareja y por teléfono seguimos esa pelea, obviamente la comunicación no va a ser buena. No la vamos a disfrutar tanto como si estuviéramos bien o estables, ¿no? Hay diferentes tipos de comunicación también, que es la televisiva, la cinematográfica, en la cual también incluimos emociones, sentimientos y un sinfín de cuestiones que a nosotros o a nosotras nos van a hacer disfrutar de un programa, de una película o en la radio, por ejemplo, que aparezca un conductor y que nos guste mucho su voz. Bueno, pues ponemos a ese conductor a tal hora porque nos comunica de otra forma, tal vez este programa, ¿no? Entonces, la forma de comunicación va a ser muy importante para poder transmitir a los demás o percibir de los demás diferentes tipos de información. Y bueno, les comentaba que también hay otro tipo de comunicación que es a la que nos vamos a centrar un poquito más en este momento, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal se dice que es como el tipo exclusivo de comunicación del ser humano, es por medio de palabras y puede ser oral o escrita. Antes, por ejemplo, se usaban mucho las cartas, el mandar por correo diferentes tipos de cartas, de notas, etcétera. Y eso también era un medio de comunicación y una forma de comunicarnos con los demás. En esta ocasión, por ejemplo, por medio de WhatsApp, pues estamos escribiendo a las personas y podemos comunicarnos por este medio, ¿no? Por medio de la forma escrita, pero también hay como las notas de voz en las cuales pues podemos expresarnos más libremente, hasta el tono de voz y darles nuestra emoción, oye amiga, fíjate que me pasó esto, y hasta le transmitimos la alegría o el enojo, la tristeza que estemos pasando en ese momento, ¿no? Entonces, esta comunicación verbal se va a adaptar a diferentes tipos de medios
como lo vemos en las cartas, en las llamadas, en el WhatsApp, en una comunicación ya más personal, que es hablando con las personas frente a frente, ¿no? Y también este tipo de comunicación va a tener diferentes formas de interpretación dependiendo del medio en el que le pongamos las palabras, ¿no? No es lo mismo escribir un hola escrito en WhatsApp que decirle hola amiga por teléfono o enfrente de la persona, ¿no? Va a depender de la forma en la que lo decimos y también en esto entra la comunicación no verbal, que es aquella que se va a caracterizar por los movimientos corporales, las posturas, entre otros aspectos. Pasa mucho, por ejemplo, en las parejas, que cuando hay algún conflicto o alguna situación que le esté molestando a alguna de las partes, tal vez la pareja dice, bueno, ¿estás enojada? ¿Te pasa algo? Y podemos tratar de omitir o de evadir, ¿no? ¿Qué es lo que sentimos o qué es lo que tenemos en ese momento? O a veces estamos como muy aferrados de, bueno, pues es que, ¿cómo no se da cuenta que estoy enojada, ¿no? ¿Cómo no se da cuenta y por qué me está preguntando esto? Entonces, en ese caso, nosotras o nosotros podemos responder como, nada, no, pero en serio, ¿estás enojada? No, nada. Pero es muy diferente a si dijéramos, no, nada. Las expresiones también van a hablar, las expresiones también nos van a comunicar algo o vamos a transmitir algo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta el cómo lo decimos y el qué vamos a decir para poder comunicarnos con los demás y en este caso comunicarnos con nuestra pareja. Si hay algo que nos incomoda, si hay algo que está haciendo sentirnos mal, hay que decirlo. Tal vez sea una situación que nos lleve a una plática incómoda, pero hay que tener esas pláticas incómodas para poder tener un cambio. Y en este caso, por ejemplo, oye, ¿estás enojada? Tal vez sí, ya se dio cuenta que estás enojada, por eso lo está preguntando, ¿no? Y decirle, sí, ¿sabes qué? Me molestó que hicieras esto, me molestó que hicieras el otro, me hizo sentir de tal forma y empezar el diálogo, pero es importante hablarlo. Y por esto también escribo lo siguiente, ¿no? Hay que tener esa conciencia para comunicar de manera clara y precisa qué es lo que nosotras o nosotros queremos decirle a los demás. Y en este caso, ¿qué queremos decirle a nuestra pareja? Y este escrito a mí me gusta mucho porque habla perfectamente de la forma de comunicación entre personas que nosotros podemos tener. Dice, entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, pero bueno, antes, ahí en lo que digo se termina nuestra responsabilidad del cómo estamos diciendo o transmitiendo las cosas. Si tal vez lo decimos en un tono fuerte, si lo decimos de manera molesta, etcétera, es nuestra responsabilidad también aceptar cómo lo dijimos. Y ahí va la responsabilidad también de la otra persona, en decir, en cómo lo oyes, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender y lo que entiendes. Si se dan cuenta, desde lo que queremos llegar a, lo que estamos pensando y el cómo lo decimos o lo que decimos, hay un amplio camino. Y ahí puede haber estas discusiones o estas diferencias del cómo estamos diciendo las cosas. Tal vez no queríamos decirlo de esa forma, pero lo dijimos. Y tal vez no queríamos decir eso, pero lo dijimos. Entonces hay que ser muy conscientes en la forma de cómo nos estamos expresando. Y en esta parte de cómo estamos escuchando a la persona, también tenemos que ser más conscientes en la forma en la cual estamos viendo. Si vemos que está enojada, entonces hacerle ver, mira, ¿sabes qué? Creo que estás enojada, creo que estás molesto. Hablamos en otro momento, ¿te parece? No es que yo esté evadiendo esta plática,
Pero si tú estás enojada o si yo estoy enojado, no creo que tengamos una buena discusión en este momento, ¿no? Porque ahorita también vamos a ver esta diferencia entre discusión y pelea. Entonces dice, existen 9 posibilidades de no entenderse. Imaginemos todo esto todos los días. Sí, es un trabajo que va a ser a veces complicado, pero tenemos que tener en cuenta todo esto, que es muy diferente el cómo estoy pensando las cosas en cómo lo voy a decir. Y tenemos que tener en claro qué es lo que quiero realmente decir y cómo lo va a interpretar la otra persona. Y tal vez hacer estas preguntas que pueden ser tediosas, pero que al final también van a mejorar esta comunicación. Oye, a ver, yo quería decir esto, o qué fue lo que tú entendiste de lo que yo te dije. Y tal vez la otra persona va a decir, bueno, pero pues, ¿para qué me preguntas, no? Si ya lo dijiste, no, pero pues tal vez no lo dije en el tono adecuado, tal vez se confundió esto, tal vez el otro. Y también empezar a generar esta comunicación con nuestra pareja. Y para poder hacerlo, tenemos que tener en claras algunas preguntas, entre las cuales es el qué queremos decir, el qué es lo importante de lo que queremos transmitirle a nuestra pareja, el para qué, este motivo o esta razón debe de ser muy, muy importante para nosotras o para nosotros también. Y tenemos que validarlo, tenemos que ponernos en esta situación de reflexión. ¿Para qué queremos decirle esto? Un ejemplo, ¿no? Quiero que mi pareja sea más cariñoso o cariñosa conmigo. Bueno, eso es lo que queremos decirle. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque yo quiero sentirme mejor, a mí me gusta que me hable así, que me diga amor, mi vida, o que me apapache, o etcétera, ¿no? Creo que es algo importante para la relación, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este es tu para qué, y es algo importante porque es algo que tú quieres, es algo que tal vez tú necesitas. ¿Cómo se lo vamos a decir? Hay que ver la forma en la que se lo vamos a transmitir también. Regresando un poco al escrito anterior, hay que saber de qué forma le vamos a transmitir lo que queremos y cuándo se lo vamos a decir. Vamos a buscar el momento oportuno para decírselo. Por ejemplo, sucede, no sé, X situación que nos molesta y estamos en algún lugar público y estoy muy molesta y estoy encabronadísima, ¿no? Y ese momento hay que saber diferenciarlo. ¿Es el oportuno? ¿Podemos tener una buena plática? Hay tal vez mucho ruido, hay tal vez muchas personas, o tal vez vamos a algún evento, no sé, importante, familiar, del trabajo, social, etcétera, ¿no? Entonces, ¿es el momento para decirlo? No, tal vez no sea el momento. Entonces, hay que expresarle de alguna forma que esa situación que pasó para nosotras o para nosotros fue importante y que nos gustaría retomarlo en otro momento. Algo como, oye, mira, ¿sabes qué? No me gustó que hicieras esto, pero lo platicamos en casa, ¿qué te parece al regresar? ¿No? Oye, ¿sabes qué? Estoy molesta, pero te explico, no sé, si no es posible ese día, te explico mañana, ¿no? Cuando nos veamos a la hora de la comida o etcétera, ¿no? Si es una pareja que solamente se ve algunos días o así. Entonces, hay que saber expresar que sí hay una molestia para no dejarlo pasar, pero también hay que saber que hay momentos en los cuales tal vez se va a dificultar esa comunicación. Y aquí vamos con estas dos partes, pelear o discutir. A veces vemos como esta parte de discutir como algo malo, como un sinónimo de pelear, pero en realidad son dos cosas muy diferentes. Cuando estamos peleando con alguien, ¿qué es lo que vamos a querer? Ganarle a esa persona. Vamos a querer sentirnos victoriosos de lo que estamos diciendo o de lo que estamos haciendo. Es como en una pelea de box. Obviamente que los contrincantes están peleando para ganar, están peleando por un cinturón, por un trofeo, X cosa, X premio. Pero cuando estamos en pareja,
que es de lo que nos estamos centrando ahora, cuando estamos con nuestra pareja, ¿eso es lo que realmente queremos hacer? ¿Ganar esa pelea? ¿Y qué es lo que nos va a llevar el ganarla? Tal vez sí, nos vamos a sentir victoriosas o victoriosos en algún momento y decir, ah, bueno, pues sí, ya sabes qué, yo tenía razón. Y admite que yo tengo razón, admite que yo tenía la razón en esto. Pero tal vez no se va a buscar una solución. Y tal vez nuestra pareja va a decir, ah, sí, tenías razón, y ya. ¿Y qué ganamos? Solamente el que él o ella admitiera que teníamos razón. Pero dentro de una discusión empiezan a ponerse las cosas sobre la mesa y a analizarlas entre los dos. Y a decir, bueno, ¿sabes qué? A mí me disgustó esto. Ok, yo hice esto, pero fue porque yo sentí que tú te habías portado de tal forma. Y yo lo interpreté de esa forma. Y ahí es donde va una interpretación propia de cómo estamos viendo la situación, de cómo estamos analizando lo que la otra persona está haciendo. Entonces, en esa plática podemos llegar a a una conclusión, a opciones, y tal vez no vamos a ganar. Tal vez de todo lo que se platique en ese momento, vamos a tener que admitir algunas cosas que sí hicimos de manera probablemente inadecuada, pero también vamos a expresarnos qué fue lo que sentimos de nuestra pareja, cómo nos sentimos en ese momento, qué fue lo que nosotros vimos que nos hizo sentir así. Y vamos a poder provocar un cambio y vamos a poder probablemente mejorar las cosas. Entonces, pelear o discutir son cosas muy distintas y esto yo lo dejaría sobre la mesa. Cuando hay algo que te incomoda con tu pareja, ¿qué quieres? ¿Pelear o discutir? Y vamos a ver unos componentes importantes para poder comunicarnos con nuestra pareja. Creo que uno de los principales es el respetar su individualidad, sus emociones. Esto es algo muy importante porque hay personas que a veces me dicen, no, es que yo no puedo hablar con mi pareja porque si yo hablo con él, lloro. Si yo hablo con ella, lloro. Y yo no quiero llorar. Bueno, a veces el llorar se toma como esta parte de debilidad, pero en realidad es algo que te está pidiendo tu cuerpo, te está pidiendo llorar, porque eso es lo que te está transmitiendo esa emoción. Entonces, a veces involucramos como esta parte de los prejuicios o de lo que nos han dicho de no llores, no llores, los cobardes nada más lloran, ¿no? O X situación, o X palabra. Pero estamos transmitiendo emociones y a veces es necesario decirle a las personas, decirle a nuestra pareja, ¿sabes qué está pasando esto? Y por otra parte, valorar qué es lo que nos está diciendo nuestra pareja. Y si está llorando, no vamos a interrumpir su llanto diciéndole, oye, pero pues ¿por qué lloras si no es para tanto? No, al contrario, sino comprender que si está llorando es porque le está causando alguna emoción en ese momento. Y tal vez y a nosotras o a nosotros nos moleste verla llorar, pero es algo que es parte de nosotras o de nosotros. Y tenemos que también identificar el por qué nos está haciendo ruido el ver a nuestra pareja llorar. ¿Nos enoja? ¿Nos lastima? ¿Nos hace sentir mal? ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? Pero hay que tener ese respeto por la persona que es nuestra pareja y que nosotros amamos a esa persona. Otro punto importante es la confianza y la sinceridad al momento de hablar. Esta confianza y sinceridad nos va a dar la pauta para poder hablar de manera adecuada con ella o con él. El poder expresarnos, el poder decir, articular las palabras que nos puedan ayudar a decirle a nuestra pareja qué nos está incomodando y decírselo sin rodeos y decírselo de manera clara y precisa. Pero algo muy importante es la empatía también, el saber qué palabras voy a utilizar, porque si empezamos tal vez
una discusión con groserías o alzando la voz o diciéndole algo que a ella o a él no le gusta, eso no va a provocar que tengamos una buena comunicación con nuestra pareja. Al contrario, va a dificultar las cosas. Entonces tenemos que ver cómo se lo vamos a decir también. A veces si nuestra pareja nos dice algo que, que sentimos como si nos estuviera atacando, vamos a empezar a sacar cosas que tal vez a ella o a él le lastimen, pero hay que ser muy conscientes de por qué lo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo como una defensa? Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta y en conciencia. Estos son algunos componentes, porque también hay otros valores que son importantes en la comunicación con nuestra pareja y que tenemos que tenerlos muy en cuenta. Algo que a mí me gusta mucho y que a muchas de las parejas que a veces van al consultorio decirles es hablar desde mí, hablar desde lo que yo siento, hablar desde mi responsabilidad y desde el compromiso con mi pareja. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el poder hablar con nuestra pareja, como les decía, hay que buscar el espacio. Hay algo que a veces llamamos tiempo fuera. Si sabemos que nos estamos alterando, si estamos enojados, enojadas, hay que darnos ese tiempo fuera y decir, ¿sabes qué? Esto me está molestando, estoy mal, estoy triste, etcétera. Dame 5 minutos, dame media hora, porque también nosotros no sabemos en qué tiempo nos vamos a poder controlar o a poder manejar esas emociones que tenemos. Entonces hay que darnos ese tiempo, alejarnos tal vez un momento de esta situación que nos está tensando y regresar y hablar desde esta parte, desde el yo me siento. ¿Sabes qué? Yo me siento molesta, me siento frustrada, yo siento que no estamos avanzando en esto, siento que no podemos hablar seriamente, etcétera, ¿no? El yo acepto que es desde esta parte de la responsabilidad, yo acepto que no debía haberte dicho esto, que no debía haber mencionado tal situación, y el yo me comprometo, desde el compromiso que hago, bueno, y ante esto, pues yo me comprometo a no mencionar, no sé, a tal persona, ¿no? O no mencionar esta situación. Y ahora, empezar a preguntarle a tu pareja o empezar este diálogo, que también ella o él se abran a esta parte de poder hablar desde los sentimientos, desde la responsabilidad, desde el compromiso. Y empezar a generar acuerdos para poder tener un bienestar con nuestra pareja. Esto usualmente es como lo que yo podría aportar acerca de la comunicación. Como les decía desde un principio, para mí la comunicación siento que son de los pilares más importantes dentro de una pareja o dentro de cualquier relación, porque así vamos a poder tener esta empatía tal vez con las personas, vamos a poder expresarles a los demás cómo nos hace sentir o qué es lo que pensamos o qué información queremos aportarles, ¿no? Y al poder seguir tal vez alguno de estos pasos o al poder tener esta información, la comunicación pueda ser un poquito más saludable, un poquito más entendible o más clara. Y aprovechando este 14 de febrero, vamos a leer esta frase que dice, el beso es también una forma de diálogo, así que conversa con tu pareja. Conversa de todas las maneras posibles y si es a besos, mucho mejor. Les agradezco mucho el haber estado en esta pequeña plática, en esta pequeña ponencia. Nuevamente agradezco mucho al Instituto de Investigación por haberme invitado al poder hablar de este tema. Y pues sería todo por mi parte. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, estoy abierta a poder responder.